Igual hablamos. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Buenos días. hola, buen día. Alguno que le meta la cámara, porque si no me siento, te juro que hablándole... Black Mirror me siento, por favor. Métale alguno a la camarita. Uno, aunque sea. Che, bueno, ¿dónde nos quedamos? Háganme acordar. No todos tampoco, no sean exagerados, ¿entendés? 500 cámaras, tampoco me asuste. Ahora todo, no. ¿Dónde quedamos? Que alguien me haga acordar. Ingracia se fue, que siempre la que me hace acordar es Ingracia. No, estoy buscando la carpeta, profe. Dejó todo vacío, pero bueno. Martillero. Estabas hablando del corredor y martillero. Bien, vamos entonces. Les di dónde está, jurídicamente hablando, el andamiaje jurídico. Nos quedamos en la ley 20.266, artículo Vamos. 32, requisitos. Joya, bien, vamos. Nos ordenamos, entonces. Acuérdense que nosotros cuando hablamos de martilleros, en el derecho, en el andamiaje jurídico nuestro, tenemos la ley nacional modificada, la 2266, la ley provincial, la 10973, creo que se las puse la vez pasada, me acuerdo que se lo había mandado a un compañero como si fuese interno, y la tercera es el código. El código que no regula la actividad del corredor, sino que lo que hace es regular el contrato de corretaje en 1345 al 1355. Ese es el andamiaje jurídico del sistema. Bien, requisito de habilitación hablé. Sí. Bien, por arriba rápido entonces. Mayoría de edad, 18, más no recaer en ninguna de las inhabilidades del artículo 2, más título universitario obtenido, revalidado en el territorio de la República por el Ministerio de Educación de la Nación. Con esos tres serían los requisitos habilitantes del artículo 32. El 33, me sumo uno más, que es el de la matriculación. La matrícula es obligatoria en el sistema, y el 33 dice, establece cómo se va a matricular, eso en realidad, en la práctica,
opera acá en el Colegio de Corredores y Martilleros, que está acá en Bolívar y Irigoyen. Allí uno tiene que, por supuesto, acreditar identidad, acompañar el título original obtenido y revalidado, tiene que acreditar domicilio en el Departamento Judicial de Mar del Plata, tiene que prestar una caución, que esa caución en realidad es personal, es el juramento de cumplimiento ético al ejercicio de la profesión. Esa presentación que hace ante el colegio es elevada al colegio provincial, que analiza que cumplas con todos los requisitos y no recaigas en ninguna de las inhabilidades del artículo 2. Las vimos las inhabilidades, ¿no? Sí, las nombré. Bien. Ninguna de las inhabilidades del artículo 2, y a partir de ahí se otorga o se deniega que eso va a generar, por supuesto, que la denegación la puedo apelar, el otorgamiento no, porque, bueno, por supuesto que me lo otorgaron. Y, bueno, a partir de ese momento me dan un número de matrícula, tomo, folio, como ustedes ya saben, y ya queda una carpeta mía de esa persona a partir de su juramento en ese colegio profesional, que es el que va a tener la administración, el control y el poder de policía del ejercicio profesional. Ahí el Estado se lo delega al colegio profesional, que es el que lo va a tener. Si no está matriculado, no cumple los requisitos de habilitación. ¿Y por qué va a tener importancia esto? Yo creo que se los dije. El 33, la parte final, dice, porque no fue derogado ni modificado, que todos aquellos que no cumplan estos requisitos o ejerzan sin cumplir estas habilidades no podrán percibir remuneración alguna. La retribución del artículo 37 dice en realidad ni remuneración o retribución alguna. Bueno, y acá hacemos un paréntesis que creo que ya lo hablé de lo que es el corredor clandestino. ¿Lo dije? No. ¿No? ¿Seguro, Ingracia? Sí. ¿Seguro? ¿No lo dije? Sí, algo dijiste. Vio. Ahí Plevani disiente con usted. No lo tengo disiente con notado. usted, Plevani. Ahí tenemos una disidencia, ya tenemos dos partes de la doctrina partida. Bueno, entonces, en ese caso, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto el corredor clandestino? Es aquel que no cumple los requisitos y, sin embargo, actúa como si fuera el corredor. Intermedia entre la oferta y la demanda, facilitando, promoviendo la concreción o celebración de contratos. Bueno, y aquí aparece la discusión de este artículo que le veda la posibilidad de obtener la retribución. Yo creo que se los comenté, si no se los digo. Esto fue parte del debate del anteproyecto de reforma del 2012. Si ustedes googlean, hoy ponen anteproyecto 2012 y ponen específicamente, buscan el contrato de corretaje, van a ver que el 1346 es distinto a la letra de hoy. Después hagan el esfuerzo. Y es específicamente en esto. ¿Qué dice el 1346 actual? Esperen que busco el código y se los leo. Dice el 1346 atrás. Escuchen, Conclusión del contrato de corretaje. Hay sujetos. El contrato de corretaje se entiende concluido si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional del corretaje por su intervención en el negocio, sin protesta expresa de otro corredor, etc. ¿Estamos? O sea, se entiende concluido ahí. Cuidado que alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, es decir, se tiene concluido el contrato por la intervención de aquel que está habilitado para el ejercicio profesional del corretaje. ¿Está? Entonces, fíjense, no exige ningún tipo de formalidad, ¿estamos de acuerdo? O sea, el solo hecho de yo soy corredor, estoy habilitado profesionalmente para ejercer el corretaje, intervengo en el negocio y a partir de ese momento se entiende que nosotros celebramos un contrato de corretaje. ¿Esto se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, si Frost viene a mi negocio, yo soy corredor, y Frost me encarga la concreción o la promoción de un contrato, mi sola intervención como corredor habilitado en las exigencias de la ley hacen como presumir, por supuesto, y se entiende que entre nosotros tenemos un contrato de corretaje, que fue verbal, por supuesto, porque no firmamos nada, pero hay un contrato de corretaje, por lo cual Frost me debe a mí por mi retribución, por mi poder de intermediación. ¿Se entiende? Entonces yo tengo derecho a percibir la remuneración porque se entiende que como corredor habilitado intervine. ¿Esto qué está diciendo? Que la letra del 33 la aplico el 1346, es decir,
aquel que no esté habilitado para el ejercicio profesional de corretaje no se va a presumir esta contratación. ¿Estamos? Entonces está volviendo a la letra original del 1346. De hecho, si no interviene un corredor habilitado para el ejercicio profesional, directamente no se entiende concluido el contrato de corretaje. O sea, la exigencia del contrato de corretaje para que yo pueda concluir, celebrar un contrato de corretaje, es que el corredor esté habilitado para el ejercicio profesional del corretaje. Bueno, esto en el 1346 no era así. El 1346 ponía dos incisos, inciso A e inciso B. El inciso A hablaba de esto que estamos diciendo, que cuando el corredor está habilitado para el ejercicio profesional, su sola intervención da por concluido el contrato. El inciso B decía que aquel que no está habilitado se requerirá contrato por escrito. O sea, se le requería una formalidad. ¿Estamos? Entonces, si yo era un habilitado que había cumplido con todos los requisitos, estaba inscrito en la matrícula como debe, tenía tomo, folio, etc., mi sola intervención me daba el derecho a percibir la remuneración. En el otro caso, me exigía una formalidad, contrato por escrito. ¿Estamos? Entonces yo ahí con Frost lo que tenía que haber hecho es celebrar un contrato por escrito que diga Ariel Bordaisco va a intermediar en esta negociación, esta va a ser la remuneración, etc. Eso era el 1346, que lo que prevía era, incorporaba ¿a quién? A este corredor clandestino. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como verán, la incidencia que tuvo seguramente los colegios profesionales hicieron que cuando llegó el proyecto de reforma del código al Congreso de la Nación, esto se modificase y quedase la letra de hoy, del 1346, que si ustedes lo leen, después cuando lo lean tranquilos, para dar el examen, van a ver que queda raro, queda medio raro cómo está redactado. Y porque estaba pensado en un artículo que daba dos opciones, y ahora da una sola, que es solamente la que interviene el corredor que está habilitado. Por lo tanto, la solución que tenía el sistema anterior, que creo que fue, no me acuerdo si fue Herrera o cuál de los compañeros planteó ¿cómo se llama? Planteó lo que podría haber un enriquecimiento ilícito o un abuso del derecho en el caso de que me negasen la retribución solo por el hecho de no estar matriculado. Es decir, yo intervine, concluí, acerqué las partes y después cuando quiero cobrar me dicen, no te vamos a pagar porque vos no estás matriculado. Entonces, hay algunos fallos jurisprudenciales que así lo dicen, son todos de CABA, de Cámara Civil y Comercial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, eso, como verán, la ley ratificó el criterio de el código ratificó el criterio de la 2266, por lo tanto, hoy va a ser igual. Va a tener derecho a percibir la remuneración el que tenga un contrato de corretaje. El contrato de corretaje se tiene concluido si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional de corretaje. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? Si no, me preguntan por el chat. Bien, estamos entonces. Esto en cuanto a ahora vamos a hablar después de remuneración, porque la 26994, que es la ley que puso en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, deroga artículos de la ley 2266, 3, el 36, el 37 y el 38, que los vamos a ver por qué lo deroga. Bien, ¿cómo es, siguiendo con la línea de lo que veníamos dicho, entonces, el requisito de habilitación, matriculación, acuérdense, es una obligación de resultado, debo sí o sí para percibir la remuneración, el contrato de corretaje, necesito que sí o sí el negocio haya sido exitoso en mi intervención y que hayan firmado el contrato por el cual intermedié las partes para tener derecho a percibir la remuneración. Por eso que en la naturaleza jurídica se lo asimila generalmente a la locación de obra, que también es una obligación de resultado. Aquí la obra, en vez de ser una obra material, es una obra intelectual. La capacidad de intermediación sería la obra, digamos, ¿no? Y haber intermediado exitosamente entre las partes. Bien. ¿Qué obligaciones va a tener el corredor? Bueno, la primera obligación que va a tener, esta sigue vigente en la 2266, es artículo 35, dice que va a tener la obligación de llevar la contabilidad que se le exige. ¿Qué contabilidad se le exige al corredor? Se le exigen 2 libros. En realidad, formalmente uno solo, pero lleva 2 libros. El cuaderno manual, eso mírenlo, pues lo van a tener todo en la info que está en la plataforma,
el cuaderno manual y el libro de registro. Profe, una pregunta. El libro de registro, sí, le escucho. ¿Cuál es la diferencia de esta ley con el 1347 o la recoge el código también en ese artículo? ¿Cuál? ¿El de las obligaciones? ¿Sí? Es así, el artículo 35 que habla de contabilidad sigue vigente y no lo incorporó el 1347. Se agrega, se complementan, digamos. Claro, el artículo 36, que antes establecía todas las obligaciones del corredor, ahora fue derogado por el 1347 y tenemos el 1347. Ese lo derogó. Bien, primera obligación, el 35, la teneduría de libros especiales, cuaderno manual y libro de registro. Son los dos libros, la contabilidad que tienen que llevar. Después ustedes van a ver contabilidad conmigo, y ya vieron un poquito por esto del 320 y cómo metemos empresario y cuasi empresario como sujetos del derecho comercial, pero lo van a ver mejor todo el sistema de contabilidad. Pero acá hay contabilidad obligada. Esa contabilidad obligada son dos libros. Cuaderno manual, que es un cuaderno borrador en realidad, que no tiene requisitos de formalidad ni solemnidad importantes, que lo que hace ahí es llevar el orden cronológico de todas las operaciones en las que el corredor interviene. Un registro cronológico, fechas, personas en las que interviene, las partes, la operación, los bienes. Bueno, vas llevando todo un raconto de ese cuaderno manual que, como dije recién, no cumple ninguna solemnidad ni tiene ningún tipo de exigencia de formalidad por la ley. El que sí va a tener exigencia de formalidad y va a ser central es el libro de registro o libro registro. Ese sí va a tener formalidades. ¿Qué formalidades va a tener? Bueno, va a tener, después lo van a ver conmigo cuando vean contabilidad, pero se le va a exigir los requisitos extrínsecos e intrínsecos de formalidad que establecen hoy el artículo 323 y 324 del Código. 323 y 324. ¿Qué es eso? Rápidamente, que no esté ni tachado, ni foliado, ni arrancada que debe estar foliado, no tiene que estar arrancadas las hojas, y además que ese libro va foliado por la autoridad de aplicación, foliado, ustedes saben, es ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va firmado, rubricado por las autoridades correspondientes, que en este caso son las autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores. Es decir, yo le llevo el libro al martillero y corredor y el tipo me lo firma. ¿Qué se busca de esto? Como ese profe que cuando vos le das el examen, firma el examen en las hojas, para evitar que vos saques hojas, intercambies, modifiques. Entonces, rubrica para decir que el libro, digamos, tiene solemnidades que no pueden ser modificadas hacia adelante. Entonces, lleva la contabilidad en dos libros. Libro manual, pero el más importante, el libro de registro. ¿Cuál va a ser la importancia del cuaderno de los libros que lleva el corredor? Y piensen ustedes que, como dijimos antes, en principio el corredor es imparcial, es independiente, autónomo. El propio 1345 dice que no tiene relación de dependencia y subordinación con ninguna de las dos partes. Entonces, en ese caso, lo que va a ser central ese libro del corredor es, imagínense la eficacia probatoria que va a tener, ya que intervino quizás en un conflicto que tenemos entre dos partes, él interviene como una persona imparcial que lo que hizo fue acercar, intermediar, y puede tener importante información sobre el proceso de cómo fue el acuerdo de voluntades a la hora de celebrar ese contrato. ¿Se entiende? Por lo tanto, tiene validez probatoria. ¿Cómo es que se hace? Es decir, ¿va a poder ser exhibido en juicio el libro del corredor? Sí. ¿Cómo es la exhibición del libro del corredor en un juicio? Y la exhibición primero es parcial. Eso quiere decir que no exhibo todo el libro, sino que exhibo únicamente uno o varios asientos, los asientos que están relacionados o vinculados con el proceso de que estamos hablando. Es decir, por ejemplo, si fuese el contrato que firmamos entre yo y Frost, y Savioli, póngale, es la corredora, en ese momento lo que va a hacer el juez, a pedido de parte o de oficio, es que se haga sobre el punto, el asiento específico del negocio entre Frost y mío, exponer cuál fue con claridad la operatoria. ¿Por qué solamente ese asiento y no lo demás? Primero, porque no le importa a nadie, y segundo, porque hay un deber de confidencialidad respecto a las demás operatorias del corredor, por lo tanto
no tiene por qué incidir en asientos que no tienen nada que ver con el proceso que se está ventilando en ese tribunal. Entonces, solamente va a ser ese punto. ¿Cómo se hace para que sea solo ese punto? Y se hace lo que habitualmente se llama, si alguno trabaja en tribunales, punto de pericia. Es decir, se hace un punto de pericia, un perito contador hace un análisis sobre ese libro de contabilidad y extrae y hace un punto de pericia exclusivamente sobre el asiento específico que generó el conflicto que se está ventilando judicialmente. ¿Estamos? Exhibición parcial, a pedido de parte o de oficio, solamente a través de la prueba que se hace es una prueba pericial. Bien. Vamos a las demás obligaciones que tiene el corredor. Bueno, antes estaban en el artículo 36, como dijo Ingracia, ahora están en el 1347. La verdad que el 1347 prácticamente repite el artículo 36, lo único que hace es hacerlo más escueto, unifica, más claro quizás en su técnica legislativa. Yo voy a ir diciendo una por una las obligaciones que tiene, con su nombre, y les voy a decir en qué parte del artículo. Bueno, en el artículo del 1347, el inciso A es lo que se llama, llama la doctrina deber de identidad. ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Qué dice el 1347? Dice que el corredor tiene el deber de asegurarse la identidad de las personas que intervienen en los negocios, por supuesto en los negocios en los que él está intermediando, y si tienen capacidad legal para el acto jurídico que van a ejecutar. ¿Estamos? Identidad y capacidad legal. ¿Cómo hace esto el corredor? Y le pide el DNI, ¿estamos? Le pide el DNI para ratificar la identidad, y la capacidad legal, por supuesto, conoce el derecho el corredor, porque lo estudia, entonces conoce las personas que son capaces para contratar, o debe conocerlo, por supuesto, igual la ley se presume conocida por todos, como ustedes lo saben, pero él tiene que constatar. ¿Qué le exige la ley ahí, en ese artículo, en realidad, que dice la doctrina? Le exige un deber de diligencia, ¿estamos de acuerdo? No que sea un investigador privado, sino que actúe sin dolo o sin una culpa. Sin dolo y sin culpa. Es decir, por ejemplo, si fuese un menor de edad que él sabe que no puede contratar, un menor de edad que no pueda contratar específicamente ese contrato que va a suscribir, por supuesto que estaría actuando o con dolo o con culpa por negligencia. No se le pide una investigación, solamente se le exige esto. Deber de identidad. Segundo deber, el inciso B y el C, es el deber de información. Bueno, ¿qué dice el inciso B y el C? Primero tiene que proponer con exactitud, precisión y claridad, proponer con exactitud, esto está en el código, precisión y claridad, los negocios, y tiene que evitar generar él, con términos que no son correctos o que son inexactos, generar él o inducir él al error a las partes. Dicho en criollo, tiene que decir la verdad con exactitud del negocio y no tiene que mentirle a ninguno de los dos respecto al objeto de la contratación para evitar que él con su intermediación me meta en un lío, me induzca un error, me haga equivocarme en lo que yo quiero contratar. ¿Estamos? Esa es la primera parte del deber de información. La segunda parte del deber de información es, debe comunicar todas las circunstancias que sean de su conocimiento, obvio, y que de alguna forma influyan en mi decisión o en ese acuerdo de voluntades. ¿Está? No puedo ocultarme circunstancias. Tiene que decirme todas las circunstancias que sean de su conocimiento. ¿Estamos? No me tienen que ocultar cuestiones de la cosa, porque él va a poder tener responsabilidad sobre esto si se demuestra que, por supuesto, volviendo a lo mismo, o con dolo o con culpa, no ha actuado en forma correcta con el deber de información. ¿Estamos? Me ocultó algo que realmente me perjudicó y me engañó a la hora de llevar adelante el acuerdo de voluntades. Bien. Ese es el segundo deber. Tercer deber, el deber de confidencialidad. Ahí está contenido en el inciso D del artículo 1347. Y acá él va a tener que mantener la confidencialidad en todos los asuntos en los que interviene, y solamente puede ceder este deber de confidencialidad ante requerimiento judicial o de autoridad pública competente, dice el nuevo artículo. Antes la ley, la 2266, que fue derogada, como les dije recién, decía solamente autoridad judicial, ¿no? Aquí le agregaron
además de autoridad judicial, autoridad administrativa pública competente. Se entiende que esta modificación se hizo para permitirle, sobre todo, a las autoridades públicas impositivas la posibilidad de que él tenga que eliminar ese deber de confidencialidad. Por ejemplo, la FIP, que pueda recabar y tenga que contestar más allá de un escenario jurisdiccional. O sea, se habilitó y se amplió eso en el código, cuando cesa el deber de confidencialidad. Esos, en cuanto al deber de información, entonces, identidad, información, confidencialidad. Cuarto, asistencia, deber de asistencia. Deber de asistencia tiene dos partes. Antes estaba dividido en dos incisos en la ley, pero bueno, acá lo unificaron. Asistir cuando las partes, a la firma de los instrumentos conclusivos, del contrato del que él interviene, es decir, el contrato que hablábamos recién con Frost, tendría que acercarse al momento de la firma y firma en la base. Por supuesto, como dijimos, él no celebra el contrato, no hay representación, no hay dependencia, sino lo que hace es a veces firmar el contrato para que se sepa que fue con su intermediación. Solo eso. Y segundo, el deber de asistencia es deber asistir cuando se haga entrega de los objetos o valores que fueron parte del contrato. Entonces se entrega un bien mueble, inmueble registrable o inmueble, o cualquiera sea el momento en que se traspase, ya sea la llave o lo que fuese, tiene que asistir si es que, por supuesto, las partes se lo requieren, deberá asistir. Aquí hay una pulsa en decir que las partes se lo pueden pedir o no se lo pueden pedir. Es discrecional ahí de las partes en el contrato. Y por último, la última obligación es el deber de guardar muestras. Esto es, en el caso de la compraventa, ustedes se acuerdan del contrato seguramente, que la dieron, calculo que el cuatrimestre pasado. El deber de guardar muestras, en la compraventa por muestra, ustedes saben que el criterio, la especificidad de la muestra es central a la hora de la contratación, porque una de las contrapartes toma sus decisiones en base a esas muestras. Por lo tanto, el corredor, que fue el que intermedió en esa compraventa, guarda las muestras hasta el momento, por supuesto, de que pueda subsistir algún tipo de controversia respecto a la contratación. Tiene que guardar las muestras para decir, bueno, si realmente contrataste o no contrataste conforme a lo que vos buscabas en el objeto de la contratación. ¿Se entiende? Entonces, obligaciones. El 1347 más el 35 de la contabilidad son las obligaciones que tiene el corredor. El 1348 establece las prohibiciones. Y aquí, en cuanto a las prohibiciones, bueno, son prohibiciones que hacen a evitar, están basadas en cuestiones de ética y de ejercicio comercial. La primera es que él no puede adquirir él o por otra persona o interpósita persona los efectos en cual la negociación se le encargó, por esto de la imparcialidad. Entonces, no va a comprar, no va a estar negociando y acercando voluntades, en realidad con una falsa contraparte, sino que es el mismo o con el mismo. Perdería la noción de calidad de corredor y sería para eso que vaya y contrate directo, no como si fuese un corredor. Y la segunda es, no puede tener participación o interés en la negociación o de los bienes comprendidos. Esto es una profesión, es un sujeto intermediador del derecho comercial, actúa como tal, es profesional, tiene un título al efecto, está matriculado al efecto, no puede actuar tampoco con participación o interés porque involucraría, como les decía recién, quizás una situación de abuso de esa supuesta o violentar la imparcialidad que debe tener como profesional. Bien. No están en el código, pero sí están en el sistema de la ley, tanto la nacional como la ley provincial, la 10973. Tiene incompatibilidades también el corredor, es decir, casos en que no puede ejercer, no puede ser corredor por recaer sobre él incompatibilidades profesionales. ¿Ni cuáles son? Primero, no puede ejercer como corredor, y esto también va a caer al martillero, por supuesto, aquel que ejerce la otra profesión en la cual exige la matriculación.
o sea, está matriculado para otra profesión. Por ejemplo, el abogado no puede ser abogado y corredor a la vez. El ejemplo más claro, no puede estar matriculado en 2 colegios distintos para distintas profesiones. Otra incompatibilidad es los magistrados o los funcionarios judiciales de la Administración Judicial Nacional y Provincial, no pueden ser tampoco corredores y martilleros. Y tampoco podrán ser corredores y martilleros los eclesiásticos ni las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Estamos, fuerzas de seguridad, eclesiásticos y la Administración de Justicia y otras profesiones, recae sobre ellos la incompatibilidad que está ratificada en la ley provincial y leyes nacionales. Bien. Comisión. El derecho a percibir la comisión o retribución o remuneración, como quieran decirle. Antes Rafa, una pregunta. Diga. Vamos. Perdón. Cuando hablaste del artículo 35 era de la ley nacional, ¿no? ¿O de la provincial? En el artículo... Ah. La 2266 modificada por la 25.028. Eso. Ok. Y ahora esto es en la provincial. Las incompatibilidades. Ok, listo. Vamos a la comisión y retribución. Ya sabemos, contrato de corretaje, obligación de resultado. ¿Estamos? Se emparenta la locación de obra. Aquí la obra es intelectual, no material. ¿Estamos? Si no, no se celebra el negocio en el que él intermedió, no tiene derecho a percibir la remuneración. Eso es así. ¿Estamos? Y ahora encima el clandestino sigue afuera de la película, por lo tanto, seguimos en esta situación. ¿Qué dice el 1350 que habla de la comisión en el caso del corredor? Dice más o menos lo que acabo de decir recién. El corredor va a tener derecho a cobrar la comisión estipulada entre las partes, si el negocio se celebra como resultado de su intervención. ¿Estamos? Obligación de resultado. Si se celebra el negocio, tengo derecho a percibir la remuneración estipulada. No se celebra el negocio, no tengo derecho a percibir la remuneración estipulada. Voy a la inmobiliaria, hablo con el corredor, le digo, quiero alquilar, él busca la locación. Si no me la consigue, yo no le pago ningún tipo de remuneración, le voy a pagar una vez que firmemos el contrato. Bien, dice la comisión estipulada. Ahí el artículo 1350 simplifica un montón de debate que había en la ley nacional, que ahora a ustedes no les interesa en lo absoluto, porque ya lo simplificó, porque aparte la práctica lo había simplificado. Ustedes saben, hoy la ley de ejercicio, o si no lo saben, me imagino que como son muy inteligentes lo adivinan, la ley establece una especie de nomenclatura de honorarios, y esto lo hace en algunos casos la ley, en otros casos lo hace la práctica, o en otros casos lo hace el propio colegio. Van imponiendo, X porcentajes de la contratación o X valores, que son los honorarios que se utilizan en plaza. Eso es lo que se suele hacer, es ese, ¿no? Un porcentual del monto del contrato o algún tipo de remuneración más taxativa. En todos casos se va haciendo de esa manera. Bien, si no hubiese estipulado, dice no hay estipulación, bueno, ahí tiene derecho a la práctica, al uso y práctica del lugar de la celebración o del lugar donde principalmente realiza su cometido el corredor. Donde ejerce el Departamento Judicial de Mar del Plata sería, si yo fuese un corredor aquí, o en donde ejercí el contrato, vamos a suponer que intermedié en una locación en Balcarce, que también depende del Departamento Judicial de Mar del Plata, o de Balcarce o del Departamento Judicial. Bien, si no hay ninguna, fallan todas ellas, juez. Pero se da en rara ocasión esto que estamos diciendo, quizás para algún tipo de intermediación o corretaje muy particular, muy raro, que no tenga práctica y uso habitual, o que no se estipulen los contratos. Se puede dar, pero es más raro. Bien. ¿Qué pasa? Acá lo que hizo la ley es establecer, con esto ya estaría más que obvia, digamos, la remuneración. Sí, lo que hizo la ley es, en el 1354, habla de gastos. Dice, el corredor no tiene derecho al reembolso de los gastos, aun cuando la operación encomendada no se concrete, salvo que haya un pacto en contrario. ¿Está? No tiene derecho a los gastos, aun cuando no se concrete la operación, salvo pacto en contrario. Esto invierte el sistema que tenía la 2266. La 2266 decía al revés.
que el corredor tenía derecho a los gastos, salvo pacto en contrario. Acá no tenés derecho a los gastos, salvo pacto en contrario. Bueno, invirtió el esquema de los gastos, por supuesto, perjudicando al amigo corredor, que la va a tener que correr más. Respecto a el 1352 y 1353, habla de supuestos específicos de la obligación de pagar o no pagar la comisión. Supuestos específicos. Si lo tienen ahí, lo pueden leer. Si no lo tienen ahí, la verdad, como tienen la computadora, son una manga de vagos. Pero, ¿qué dice acá? El 1352 y el 1353 dice, el 1352. Habla de supuestos específicos de la obligación de pagar la comisión, es decir, que la tengo que pagar. Entonces, el inciso A dice que cuando el contrato fue sometido a una condición resolutoria y esta no se cumplió. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la condición resolutoria y condición suspensiva? ¿Se acuerdan más o menos? Ahí Villarreal tiene un sueño bárbaro. Se acostó tarde Villarreal. Me imagino que se colgó con alguna película de Netflix, no habrá roto la ASPO, me quiero imaginar. No le quiero ni preguntar, Villarreal. Por suerte no nos vamos a contagiar de usted porque está ahí a lo lejos. Bien, la condición resolutoria era cuando se cumplía esa condición, se resolvía el contrato. ¿Está? Entonces, si hay una condición resolutoria y esta no se cumple, por supuesto tiene derecho a percibir igual porque empezó a producir efectos. La doctrina que dice, es una obviedad esto. No tuvo ningún sentido que pongan esto como supuesto específico porque es una obviedad. ¿Ah? Incluso antes no había ningún tipo de debate jurisprudencial por esto, así que la mayoría de la doctrina es crítica y dice que no tiene ningún sentido. El inciso B dice, el contrato no se cumpla, se resuelva, se rescinda o medie distracto. No se cumpla, se resuelva, se rescinda o medie distracto. Es decir, todas causales posteriores a que, claro, yo soy corredor y con Frost celebramos un contrato y no, si yo el corredor no lo celebré yo, lo celebró otra persona. Bueno, y después ese contrato que celebró Frost con Villarreal, tiene un sueño bárbaro, no se cumple, o se resuelve, o se rescinda, por supuesto, ¿qué culpa va a tener el corredor? No tiene ningún tipo de responsabilidad y por supuesto tiene derecho a percibir su remuneración, si él no incumplió en nada. También la doctrina dice, la verdad, podría no haberlo puesto porque no tiene ningún sentido. Y el inciso C es cuando el corredor no concluye el contrato, este corredor inicia la negociación y después las partes le encargan la conclusión a otro corredor que lo concluye en la misma forma que él había negociado. Es decir, se lo cocinaron a ese corredor. Es decir, el corredor empezó la negociación, llevó adelante todo el proceso de la negociación y en un momento lo cambiaron y vino una de las partes y puso a otro que era amigo y que va a cobrar la remuneración de todo el laburo de acuerdo de voluntades que hizo ese corredor. Por lo tanto, esto estaba en la ley anterior, era lo que antes se llamaba sustitución arbitraria o intempestiva. Yo sustituyo en forma arbitraria o intempestiva al corredor que está haciendo su laburo y lo corro, en realidad, valga la redundancia, para no pagarle la remuneración o pagársela a algún conocido con el que tenga mejor relación. ¿Estamos? Bien. Lindos líos se deben armar con eso, ¿no? ¿Cómo se demuestra? ¿Por estos libros que llevaban? ¿Cómo demuestra el corredor que él estaba llevando adelante la negociación? Sí, además hasta que cobra la comisión, supongo que debe pasar un montón de tiempo, ¿no? Lo prueba por cualquier tipo de prueba. Testigos, las personas con las que habló. Mensajes. Tiene documental, testimonial y por supuesto, en realidad el libro, el que tiene mayor validez, son todas anotaciones que él mismo hace. Entonces, el que tiene mayor validez es el registro y ahí todavía no llegó a transmitirla porque no se celebró el contrato. Pero sí tiene un montón de otras formas, que si pidió informes, por ejemplo, al inmueble, y después hay un montón de otras, plexo probatorio puede ser de muchas formas. Bueno, el 1353 habla de los supuestos específicos en los que no se debe. O sea, la que hablamos atrás eran los que hay que pagar igual. En estos es los que no se debe, es decir, no debería pagar. Y dice, inciso A, cuando el contrato en el que intermedió el corredor está sometido a una condición suspensiva y esta no se cumple. Obvio. También dice la doctrina, más vale, si es una condición suspensiva y no se cumplió la condición suspensiva, nunca produjo efectos ese contrato.
nunca nació. Entonces, si nunca produjo efectos, por supuesto que no va a tener derecho a percibir la remuneración si no produjo efectos. Bueno, también una obviedad, dice la mayoría de la doctrina. Y el inciso B habla de si se anula por ilicitud de su objeto, fíjense, se anula, estamos hablando de nulidad, por ilicitud de su objeto, por incapacidad o falta de representación de cualquiera de las partes, o por otra circunstancia que haya sido conocida por el corredor. Primero se anula, ¿tá? No hablamos de rescisión ni resolución, sino de nulidad. Segundo, es por el objeto era ilícito, es decir, el corredor tenía un contrato, no sé, para hacer de contrabando o para vender estupefacientes, los estupefacientes que no son legales. Segundo, que no había representación suficiente, es decir, que era a través de un representante y no había representación suficiente, o que no tenían la capacidad suficiente para llevar adelante esa contratación, o cualquier otra circunstancia que se le pueda atribuir al corredor por culpa o dolo. ¿Estamos? Y esto también era medio una obviedad, pero bueno, la ley decidió establecerlo. Final, el 1355 dice que todas estas reglas se le aplican a las disposiciones, a las leyes, donde no obsta la aplicación de leyes y reglamentos especiales, todo lo que dijimos recién, la 2266, la 10973, salen indemnes de todos estos artículos, salvo los artículos que específicamente deroga, como vimos, el 36, el 37 y el 38. ¿Estamos ahí? Vamos a martillero, rapidito, lo más rápido que pueda. E igual es cortito porque se emparenta mucho. ¿Qué es el martillero? ¿Qué hace el martillero? Lo que hace es una persona, un sujeto comercial, un intermediador, que lo que hace es poner a través de comitentes, ofrecer a la venta bienes muebles o inmuebles o valores de cualquier tipo, a viva voz, al mejor postor en forma pública, a viva voz, al mejor postor en forma pública, y en ese proceso, que es el acto de subasta o remate, lo que hace él es recibir todas las propuestas, analizarlas, obtener cuál es aquella que es la mejor de todas esas propuestas efectuadas, y a partir de ese momento adjudicarlas al que tuvo la mejor posición. ¿Estamos? Que pasa a ser el propietario. Entonces, en este caso, la compraventa o el remate es el remate o la subasta es una modalidad de la compraventa donde la cuestión central pasa por la adjudicación. ¿Estamos? El corredor, en este caso entonces, el corredor puede ser que intervenga, la misión central del martillero es intervenir en el acto de remate o subasta. Interviene con esta modalidad que yo les dije. Un remate que es público, a viva voz y al mejor postor, y ahí va llevando hasta el final del camino que adjudica la propiedad de esos bienes que se le pusieron se le encargaron vender, hasta que adjudica el que corresponde. Hay tres tipos de subasta o remate. Está la subasta privada, la subasta administrativa y la subasta judicial. Entonces, depende cómo sea la subasta, será la calidad que va a tener el corredor. Si la subasta es privada, ahí el corredor va a actuar como si fuese un mandatario de la persona privada. Por ejemplo, yo, que llamo a un corredor, lo contrato para que me venda en subasta determinada cantidad de bienes. Y él lo va a vender de esta forma, a viva voz, en un proceso de adjudicación. En ese caso se aplican lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación y las leyes especiales. Si es una subasta judicial, bueno, aquí atraviesa como un auxiliar de la justicia en torno a un proceso judicial determinado, del cual él va a subastar los bienes que se mandan a ejecutar en ese proceso, y aquí actúa como auxiliar de la justicia. Y por último, la subasta administrativa, ahí el corredor es un empleado público, un empleado del Estado,
él va a subastar a través de los términos de lo que establece la ley administrativa y va a subastar los bienes muebles e inmuebles que el Estado o la administración pública le dé para subastar. Esto se da mucho en el caso de muchos martilleros que son empleados en el Banco Central para las subastas que el Banco Central efectúa de los bienes que secuestra, que lo obtiene por prenda o como fuere que sea. ¿Estamos? Entonces ahí tienen los tres tipos y la forma de la subasta. En cuanto a los requisitos, calidades, es todo igual, idéntico al corredor. Es igual, todo los mismos requisitos de habilidades, matriculación, todo igual. La diferencia central que podemos encontrar con el corredor es en la teneduría de libros. Acá, los libros del corredor, que eran cuaderno manual, y el libro de registro, en el caso del martillero va a tener 3 libros. El libro de entradas, el libro de salidas y el libro de cuentas de gestión. 3 libros. Los 3 libros son obligatorios, los 3 libros deben cumplir con todos los requisitos de formalidad del artículo 323 y 324, extrínsecos o intrínsecos, la inalterabilidad y la rúbrica y foliación. Y los 3 libros van a ser exhibidos, como les conté antes, en forma parcial, a pedido de parte o de oficio, por prueba pericial en un proceso donde se intervenga. Diga, Suárez, que ahí... Profe, diga. Libro de entrada, salida y ¿cuál más? Cuentas de gestión. Gracias. El libro de entradas, recepciono los bienes que me dan para vender en remate, y expreso con calidad cómo va a ser, qué son los muebles, quiénes son los comitentes, los valores, etc. El libro de salidas, una vez que adjudiqué, establezco cuáles fueron las posturas, a quién adjudiqué, etc. Cuenta de gestión es un análisis, digamos, de todo el proceso de la venta de los muebles, muy resumido, explicando publicidad y el cumplimiento de todos los requisitos que exige la ley. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Cerramos. Corredor y martillero. Clase que viene vemos los demás intermediarios. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Se entendió. Sí, Bárbara. Sí, profesor, sí. Bueno, buen fin de semana, pásela bien. Usted no también, Villarreal, pásenla intermedio usted. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Bueno, gracias. Chao, Adiós. hasta luego. Gracias, hasta luego.